Bienvenidos a tu canal Cuentos del Alma, donde cada historia te acaricia el corazón y te deja una semilla de sabiduría. Si alguna vez has sentido que el destino te exige algo para lo cual no te sientes preparado, este cuento es para ti. Hoy conocerás a una joven princesa, una que tenía todo, excepto la certeza de querer gobernar. Pero antes de comenzar, si valoras los relatos que tocan el alma y dejan reflexiones profundas, te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita, porque cada semana compartimos historias que alimentan el espíritu. Ahora sí, abre tu corazón, porque esta historia no se escucha solo con los oídos. Se escucha con el alma. En lo más alto de una torre antigua, donde el viento susurra secretos de generaciones pasadas, una joven princesa contemplaba una corona sobre terciopelo rojo. No la tocaba, solo la miraba. Su brillo era dorado. Sí, pero a sus ojos tenía el peso del plomo. No era el oro lo que la asustaba, sino lo que representaba. Decisiones, sacrificios, errores que marcarían destinos. Y aunque todo en su educación decía que estaba lista, su alma le decía lo contrario. Porque una cosa es saber gobernar desde los libros, y otra es comprender a quienes se gobierna. Aquella noche, la princesa no durmió. A escondidas, escribió una carta. No para su padre, ni para los consejeros, sino para su nodriza, la única que conocía su corazón de verdad. No digas nada, escribió. Tengo que irme. Necesito saber quién soy antes de decidir si puedo ser reina. Y al amanecer, sin escoltas ni vestidos bordados, cruzó las puertas del castillo no como princesa, sino como una joven con dudas y una misión. Un nombre nuevo para una vida distinta. En el primer pueblo que encontró, nadie la reconoció. Allí, entre caminos de tierra y mercados bulliciosos, dijo llamarse Audrey. Nadie la cuestionó. Nadie le pidió su linaje. Y por primera vez, fue libre. Libre de protocolos. Libre de expectativas. Audrey empezó a descubrir el mundo sin filtros. Aprendió a comprar su propio pan, a cargar agua desde el pozo, a escuchar los problemas reales de la gente que nunca sería invitada a un baile en palacio. Y poco a poco, empezó a comprender. No todo lo que había aprendido con tutores se aplicaba aquí. La vida tenía otras reglas, otras verdades, otras voces. A veces, el verdadero valor no está en aceptar el trono, sino en cuestionarlo. Porque para reinar de verdad, primero hay que conocer el alma de aquellos que se quiere servir. Audrey no huyó por miedo, huyó por responsabilidad. Porque sabía que el poder sin empatía es solo dominio. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que necesitas alejarte para encontrar tu propósito verdadero? En el capítulo anterior, la princesa dejó atrás su corona y su nombre, para convertirse simplemente en Audrey, una joven más entre el pueblo. Hoy, descubriremos cómo lo que no enseñan los libros de palacio, lo enseñan las manos del pueblo y los ojos de los que saben vivir con poco. El mercado no olía a incienso real,
sino a pan recién hecho, a frutas maduras y a tierra mojada. Audrey aprendió que el valor no estaba en los vestidos de seda, sino en el pan que se compartía aunque fuera poco. Aprendió que un saludo sincero tenía más nobleza que 1000 reverencias vacías. Allí, entre regateos y sonrisas, entendió que la riqueza del pueblo no estaba en sus monedas, sino en su calidez. Un día, el camino la llevó hasta un viejo puente caído. Un anciano, con las manos cubiertas de barro y los pies descalzos, trataba de reconstruirlo piedra a piedra. Audrey se acercó, y en lugar de pasar de largo como una dama del reino, se arremangó y ayudó. El anciano le dijo: los reyes mandan, pero los sabios reconstruyen. Y con cada piedra que colocaba, Audrey sentía que también reconstruía algo dentro de sí. En una pequeña casa de telas, una mujer le enseñó a coser. No solo vestidos, sino historias. Cada puntada tenía un relato. De guerra, de amor perdido, de esperanza. Audrey aprendió a remendar más que telas, a remendar corazones. Entendió que las palabras también curaban, y que ninguna corte real enseñaba eso. Una tarde, al salir del mercado, vio a una niña correr descalza entre piedras y barro. Se detuvo en seco. ¿Dónde están tus zapatos?, preguntó. La niña sonrió. Nunca he tenido. En ese instante, Audrey sintió una punzada más fuerte que cualquier castigo real. ¿De qué sirve el lujo si no puede tocar los pies de los más inocentes? Comprendió que un reino no se mide por sus castillos, sino por los pies que logra proteger. Audrey había comenzado a vivir, no como princesa, sino como persona. Y cuanto más aprendía de la humildad del pueblo, más entendía que el poder sin empatía es solo un eco vacío. Lo que antes la asustaba, ahora se convertía en un llamado. Quizá, solo quizá, no estaba huyendo del trono, estaba preparándose para merecerlo. En su viaje como una más entre el pueblo, Audrey no solo aprendía con los ojos, sino con el alma. Lo que antes era un temor oculto, ahora se transformaba en certezas tejidas con voces, miradas y silencios compartidos. Así, nuevas vivencias comenzaron a grabarse en su corazón. En el centro del pueblo, había un pozo. No era solo fuente de agua, era fuente de confianza. Las mujeres se reunían cada tarde, no solo para llenar cántaros, sino para vaciar sus corazones. Audrey escuchaba en silencio historias de amor, de dolor, de sueños postergados y esperanzas renovadas. Nadie usaba títulos allí. No había protocolo, solo verdad. Y fue en ese círculo de palabras sinceras donde Audrey comprendió algo que ningún tutor real le había enseñado. La voz colectiva de un pueblo es más poderosa que 1000 discursos desde un balcón. Escuchar con humildad es gobernar con sabiduría. Un día, en la pequeña escuela del pueblo, conoció a un joven maestro. Enseñaba con pasión, corregía con paciencia, y hablaba con Audrey como si fuera una igual. Él no sabía que esa joven de mirada atenta era heredera de un trono. Y ella, por primera vez,
No deseaba que lo supiera. Se enamoraron entre palabras sencillas, caminatas sin destino y gestos que no buscaban conveniencia. En ese amor sin títulos, sin joyas, sin castillos, Audrey encontró un refugio y entendió que el amor que no necesita tronos es el más digno de acompañar a una reina. Un mediodía, el cielo gris estalló en una lluvia inesperada. Pero en lugar de correr a esconderse, los niños corrieron a mojarse, y los adultos los siguieron. Audrey, con el cabello suelto, la ropa sencilla y sin el peso de la corona, bailó con ellos, saltó en los charcos, rió a carcajadas, abrazó la vida como nunca antes. Nadie gritó princesa, solo gritaron Audrey. Y en ese baile bajo la lluvia, sin joyas, sin sirvientes, sin apariencias, se sintió más libre que en todos los pasillos del palacio. Ese día no llovió agua solamente, llovió verdad. Y Audrey la dejó empaparla por completo. A veces, para encontrar tu trono, tienes que perderlo primero. Audrey estaba redescubriendo no solo su reino, sino su esencia. El amor, la risa, la voz de un pueblo, eran su nueva corona. Porque gobernar no es ordenar. Es bailar bajo la misma lluvia que el pueblo, y nunca temer mojarse con ellos. El viaje había transformado a Audrey. Pero como todo viaje, tenía un punto de retorno. Y a veces, el regreso no es volver al mismo lugar, sino llegar con una mirada distinta. Así comenzó el momento más crucial de su historia. Una tarde, mientras Audrey ayudaba a colocar tejas en una humilde casa, un mensajero llegó galopando. Traía una carta con el sello real. La abrió con manos temblorosas. El rey, su padre, estaba enfermo. El consejo real exigía su presencia. Era hora de volver. El deber llamaba. Pero ahora, ya no se sentía una niña asustada. No porque supiera más de leyes, ni porque usara una corona, sino porque había aprendido lo más difícil: escuchar el corazón del pueblo y sentir como uno de ellos. Esa carta no fue un recordatorio de poder. Fue el llamado a poner en práctica lo aprendido. No volvió en carruaje, ni con escoltas. Volvió caminando. Sus sandalias rotas y su vestido polvoriento sorprendieron a los guardias. Pero ella sonreía. No regresaba con títulos vacíos. Regresaba con historias, con cicatrices, con la mirada de quien ya había entendido el verdadero sentido de gobernar. Al cruzar las puertas del palacio, no escuchó fanfarrias ni discursos. Escuchó su propia voz interior, firme y serena. Ahora sí. Estoy lista. Frente al gran trono, vio lo que nunca antes había notado. No eran las columnas doradas ni los vitrales altos lo que importaba, sino los sirvientes que barrían en silencio, los consejeros que guardaban temores, los guardias que ocultaban cansancio. En cada rincón del castillo, vio historias que antes ignoraba. Y en lugar de preguntarse cómo gobernar, se preguntó a quién debía servir. Se sentó en el trono. Pero ya no era una princesa insegura. Era una mujer con los pies en la tierra y el alma conectada con su gente. Y por eso, en ese instante, comenzó a reinar.
no con poder, sino con propósito. Hay coronas que pesan más que el oro, pero cuando están sostenidas por la empatía, la humildad y la experiencia vivida, se vuelven más ligeras y más justas. Audrey entendió que un verdadero líder no es quien se sienta más alto, sino quien se arrodilla primero para escuchar. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con la voz que tienes? ¿Estás usándola para imponerte o para comprender? El trono ya no era un símbolo de poder. Ahora era una oportunidad de transformación. Audrey, con su andar sereno y su memoria llena de rostros humildes, dio los pasos que cambiarían el reino para siempre. En lugar de rodearse de condes, duques y ministros, convocó a quienes no tenían títulos, pero sí sabiduría de vida. El panadero que conocía el hambre, la curandera que escuchaba dolores ajenos, el maestro que le enseñó a leer la mirada de un niño, la madre soltera que luchaba por sus hijos. A su alrededor, formó un nuevo consejo. No hablaban con frases adornadas, sino con la verdad del corazón. Audrey no dio órdenes. Preguntó. Escuchó. Propuso. Porque entendió que gobernar con sabiduría no es imponer, es construir desde la escucha. Llegó el día de su coronación. Las campanas sonaban. El pueblo se reunía. Pero ella pidió una sola cosa: que no fuera el arzobispo quien colocara la corona, sino aquella mujer que le enseñó a coser, a zurcir sueños y a escuchar sin juicio. Cuando esas manos curtidas por el hilo y la aguja alzaron la corona, todo el reino entendió que el poder cambiaba de forma. Ya no era arrogante. Era sencillo, humano, y por eso, más digno que nunca. Audrey no se conformó con discursos. Tomó los antiguos pergaminos y los leyó con una nueva mirada. Una que había visto pies descalzos y lágrimas no atendidas. Reescribió decretos. Creó leyes para proteger a los niños sin escuela. Para dar tierra a quienes la trabajaban. Para escuchar las voces que antes solo se oían en el mercado. Nunca en los salones reales. Ya no se escribía desde la distancia. Ahora las leyes se redactaban con la tinta de la justicia. Y con la calidez de la compasión. Hay reinos que cambian cuando cambia el corazón de quien los lidera. Audrey nos recuerda que el poder, cuando nace del amor por el prójimo, puede convertirse en un puente y no en una muralla. Escuchar al pueblo, dejarse tocar por su historia, es el primer paso para construir un mundo donde la corona no pese más que la conciencia. El castillo, que por siglos fue fortaleza de mármol y silencios, cambió. Audrey pidió que se quitaran los cerrojos, que se abrieran los portones. No era una metáfora. Era real. Cualquier persona, campesino o artesano, niño o anciano, podía entrar. En lugar de recibir súbditos en fila, recibía vecinos con nombres, historias y preguntas. Los muros ya no eran barreras. Eran columnas que sostenían un nuevo tipo de reino. Uno donde nadie quedaba afuera. Audrey, la joven que temía la corona, ahora la llevaba sin ostentarla. No necesitaba tronos elevados ni cetros dorados. Caminaba entre el pueblo. Servía comida en festivales. Visitaba enfermos. Escuchaba sin apuro. Y cuanto más servía, más se hacía reina. No por títulos, sino por el amor que despertaba.
Porque el verdadero poder no se impone. Se siembra con actos de compasión. Pasaron los años. Y las noches del reino se llenaron de cuentos al calor del fuego. Los niños escuchaban con ojos brillantes. Hubo una vez una princesa que no quería reinar. Decían que dejó el castillo. Que se hizo llamar Audrey. Que aprendió a coser. A amar. A servir. Que volvió con los pies descalzos y la mirada sabia. Y que transformó el reino con humildad. Entre canciones y risas. Su historia no se olvidó. Porque no era un cuento de hadas. Era un legado de humanidad. Todos, en algún momento, llevamos una corona invisible. El peso de nuestras responsabilidades. El temor de no estar listos. Pero como Audrey, podemos elegir conocer al otro. Caminar descalzos por la vida de quienes nos rodean. Y descubrir que el verdadero liderazgo no nace en los salones, sino en el alma que se atreve a escuchar, servir y amar. Porque gobernar no es imponer. Es abrir el corazón. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario con lo que más te llegó. Regálanos un like. Suscríbete a tu canal Cuentos del Alma. Y comparte este vídeo con alguien que lleve una responsabilidad sobre sus hombros. Que esta historia sea una luz para todos los que hoy temen su corona. Y una inspiración para reinar con el alma.